El régimen no se arrodilla ni se arrodillará ante nadie, según Díaz-Canel. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. Díaz-Canel dice que el régimen defiende el derecho a la diferencia y que no se arrodillará a pedir perdón. El gobernante cubano quiere que la Unión Europea responda a los reclamos de reparación y compensación de los estados caribeños por los daños ocasionados por la esclavitud y la trata transatlántica. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel participó este lunes de la Cumbre de los Pueblos, donde revivió al difunto Fidel Castro. Planteó las habituales quejas del régimen contra el embargo de Estados Unidos y apeló a la solidaridad con el castrismo. También pronunció un discurso en el encuentro de líderes de la Unión Europea y Caribe, previo a la tercera cumbre CELAC-Unión Europea en Bruselas, Bélgica. ¿Cómo iba a estar en Bruselas si no iba a estar con ustedes, hermanas y hermanos de la Cumbre de los Pueblos 2023? Este es el espacio verdaderamente plural, abierto y participativo. Aquí hablan los pueblos, aquí sentimos vivo a Fidel, dijo Díaz-Canel. El gobernante participó este lunes en el evento junto a sus homólogos de Colombia, Bolivia, Gustavo Petro y Luis Arce, respectivamente, además de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Tenemos la convicción de que la solidaridad no se puede bloquear, como se bloquean los alimentos, las medicinas y los equipos. La solidaridad solo reconoce necesidades y demandas humanas y coloca a quienes la dan y la reciben en el escalón más alto de nuestra especie, dijo Díaz-Canel a los asistentes al evento en referencia al embargo de Estados Unidos. Tratan de aislarnos, de callarnos, de evitar que sigamos denunciando las políticas hegemónicas de chantaje y castigo contra los que no se someten. Nadie debe esperar que bajemos los brazos, que nos arrodillemos a pedir perdón por defender el derecho a la diferencia, añadió el máximo representante de un régimen que no tolera la diferencia y que además la criminaliza y reprime. Díaz-Canel agradeció a los participantes por su apoyo al régimen en un discurso en el que evocó ideas del difunto dictador Fidel Castro sobre el concepto de revolución y terminó con el "hasta la victoria siempre" del argentino Ernesto Che Guevara. Díaz-Canel intervino también el lunes en el encuentro de líderes de la Unión Europea Caribe, previo a la tercera cumbre CELAC-UE. Allí se quejó de que las relaciones entre el Caribe y la Unión Europea están aún muy lejos de aprovechar todas las potencialidades comunes existentes y pidió reparaciones de Europa. La ampliación de los vínculos entre la Unión Europea y el Caribe requiere necesariamente debida atención a los legítimos reclamos de reparación y compensación de los estados de la CARICOM, Comunidad del Caribe, por los terribles daños ocasionados por la esclavitud y la trata transatlántica. Uno de los más tristes y vergonzosos capítulos de la historia, dijo. Se necesita mayor apoyo internacional, incluyendo el de la Unión Europea en la lucha contra el cambio climático, también pidió. El gobernante concluyó su discurso haciendo un llamado a aunar esfuerzos para eliminar la enorme brecha de desigualdad que nos separa, que calificó como una tarea difícil, pero no imposible. Díaz-Canel hizo su entrada este lunes en Bruselas a la sede del Consejo Europeo, junto con otros jefes de Estado y políticos en Europa, mientras un grupo de activistas y exiliados cubanos se manifestaba en su contra en la misma ciudad. Los cubanos portaban carteles de Díaz-Canel asesino y pedían el fin de la dictadura y la libertad de todos los presos políticos a pocos metros del edificio donde se encontraba el gobernante. Ante una importante presencia policial en Rond Point Schuman, la protesta comenzó desde horas del mediodía y fue organizada por la coalición cubano-belga, integrante del Consejo Europeo Cubano. En un punto de la protesta hubo un encontronazo entre una parte de la delegación oficial en apoyo al régimen
que ondeaban banderas del 26 de julio y los exiliados que protestaban con consignas de "abajo la dictadura" y "abajo Díaz-Canel". Los activistas cubanos plantaron cara a los oficialistas. Amnistía Internacional pidió en una carta abierta que los dirigentes asistentes a la cumbre deben abordar urgentemente las cuestiones de derechos humanos más apremiantes que afrontan hoy ambos continentes, como las relativas a las personas defensoras de los derechos humanos y el espacio de la sociedad civil, los derechos a la libertad de reunión pacífica y a las protestas pacíficas, los derechos humanos de las personas refugiadas y migrantes, la violencia y la discriminación contra las mujeres y las niñas, la defensa de los logros en materia de derechos humanos y del sistema internacional de derechos humanos. Este lunes, Díaz-Canel tuvo una agenda maratónica después de que el domingo terminara bailando el punto cubano con Liz Cuesta en un encuentro con miembros de organizaciones procastristas en Bruselas. Según la oficial prensa latina, Díaz-Canel comenzó la jornada del lunes con un encuentro con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves. También conversó con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, encuentro en el cual hablaron de la importancia a la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, ADPC, entre Bruselas y La Habana, firmado en 2016 y muy cuestionado por activistas, organizaciones de derechos humanos e incluso dentro del propio Parlamento Europeo. En su cuenta de Twitter, el gobernante cubano dijo que las partes expresaron la voluntad de seguir impulsando los nexos económicos, comerciales y de cooperación. Esta misma semana, el gobierno de Suecia reiteró la necesidad de revisar el ADPC entre la Unión Europea y el régimen cubano, debido al empeoramiento de la situación de derechos humanos en la isla. En respuesta a una carta del Parlamento sueco, Markus Weikel, en la que pide que el gobierno sueco tome una postura más clara de apoyo a la oposición cubana, Tobias Billström, ministro de Asuntos Exteriores del país nórdico, admitió que hay razones para que se haga una revisión de la política de la Unión Europea y el acuerdo ADPC, incluyendo la ayuda de la Unión Europea al gobierno de Cuba. Tal revisión debe centrarse en cómo la Unión Europea puede presionar al gobierno cubano para promover el desarrollo democrático. En cuanto al apoyo a la oposición democrática, no descartamos una cooperación más estrecha con Estados Unidos, dijo el canciller sueco. Lamentablemente se puede afirmar que este acuerdo tampoco tuvo el efecto deseado. La represión en Cuba ha continuado y en algunas partes se ha recrudecido, añadió Billström en su misiva. Patria y vida, mis hermanos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.